Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me llamo Antonio García, estudiante de primer año de la sección 18 del UNERC, y hoy me van a acompañar a explicar lo que es la selección de población y muestra, en este caso en el ámbito metodológico. Pero para empezar tenemos que tener en cuenta unos conceptos esenciales que mucha gente puede decir que son obvios, pero en este caso tenemos que recalcarlos. ¿Qué es la población? En pocas palabras, es el conjunto complejo de todos los elementos, en este caso personas, objetos, instituciones y registros que participan de características similares y son comúnmente observables en un lugar y en un momento determinado. En pocas palabras, constituye la totalidad del fenómeno a estudiar, la cantidad de personas, la cantidad de objetos que se van a estudiar que tienen cosas en común. Luego tenemos que tener en cuenta las clasificaciones primarias. En pocas palabras, estas se dividen en la cantidad de número cuantificable de lo que se va a investigar. Tenemos la población finita, que es cuando la investigación posee un tamaño delimitado, o las personas a las cuales se basa la investigación tienen un tamaño delimitado y cuantificable de forma precisa. Por ejemplo, una investigación que se haga en un salón de 35 alumnos es cuantificable, es numerable, y es un número fijo de personas a las cuales se va a investigar. Y luego tenemos la población infinita, que no tiene límites conocidos o es prácticamente imposible de cuantificar. Luego tenemos lo que es la muestra. La muestra es el subconjunto obtenido de la población previamente delimitada. Trabajar con una muestra optimiza los recursos de tiempo, logística y costos financieros. Luego también tenemos que la muestra ideal actúa como un espejo de la población, imitando sus proporciones y su variabilidad interna de manera fiel. Esta tiene unos criterios específicos que se dividen en dos. Estos son la representatividad, que asegura que cada subgrupo relevante de la población esté reflejado en la muestra en justa medida. En pocas palabras, cada uno tiene que tener una muestra equivalente a la cantidad de personas. Tomamos en cuenta algo así. Y luego tenemos el tamaño adecuado, que es el cálculo cuantitativo mediante fórmulas estadísticas o muestreo cualitativo para garantizar la validez la validez metodológica. Luego tenemos los tipos de muestreo. Estos se dividen en dos. Tenemos que recordar que cuando se elige la muestra, la estrategia de selección define la calidad interpretativa de la investigación. Y existen dos en pocas palabras. En este caso son el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Estos se dividen en el azar, y en este caso el probabilístico podría compararse algo como el azar, y el muestreo no probabilístico, que es el criterio. En pocas palabras, el azar, todos los elementos de la población tienen exactamente la misma probabilidad de ser elegidos. Es riguroso y además es objetivo. Y luego tenemos el muestreo probabilístico, donde se toma más el criterio. La elección depende de la decisión del investigador, además de que las condiciones son específicas y a conveniencia. En pocas palabras, cuando hablamos de todo esto, es que el muestreo probabilístico, más que nada, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para la investigación. En pocas palabras. Y el muestreo no probabilístico ya depende de la decisión del investigador a quienes investigar específicamente. Son criterios más rígidos, en pocas palabras. Luego tenemos lo que es el muestreo probabilístico, que en pocas palabras es aleatorio simple. Cuando se explica eso, es que cada individuo se selecciona estrictamente al azar, mediante tómbolas, números aleatorios o software especializado. Funciona de manera óptima en poblaciones homogéneas. Luego tenemos que es estratificado. ¿A qué se refiere esto? Es que se divide la población en segmentos exclusivos. Por ejemplo, por edad, por profesión, por género, por altura, ese tipo de cosas. Y selecciona una submuestra aleatoria de cada uno para mantener la representatividad. Y luego tenemos que es sistemático. ¿Por qué dice que es sistemático? En pocas palabras, es porque se calcula en un intervalo fijo de selección. Se coge un punto de partida al azar y se selecciona una forma sucesiva cada enésimo elemento de la lista. Y luego no podemos olvidar
al sistema no probabilístico. Por conveniencia, en pocas palabras, lo que se refiere es que el investigador puede escoger a los sujetos en base a si los conoce, si saben que son buenos para el proyecto, si tienen las características que le convienen para la investigación, todo ello. Por cuotas se determinan de antemano metas proporcionales de participantes que cumplen ciertas variables. Por ejemplo, 30 jóvenes y 30 personas adultas para ver la diferencia entre esos dos grupos. Y luego tenemos que los seleccionados no tienen ninguna forma de azar, son seleccionados específicamente para la investigación. Y luego tenemos la bola de nieve, donde se localiza a un sujeto clave, quienes nos refiere a otros sujetos de su mismo nicho. Es la opción ideal para estudiar poblaciones de difícil acceso o marginales. Ok, tenemos que continuar con los criterios de selección. Tenemos los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Los criterios de inclusión son las características clínicas, demográficas, geográficas o temporales específicas que deben poseer obligatoriamente las participaciones para ser integrados al estudio. Un ejemplo puede ser: necesito pacientes entre 18 y 60 años diagnosticados con hipertensión que hayan firmado el consentimiento informado voluntario. ¿Esto a qué se refiere? Que son como las especificaciones para participar en la investigación, que tenga una cierta edad, que tenga una enfermedad, que tenga algo en específico que lo hace especial y que lo hace ideal para la investigación. Y luego tenemos los criterios de exclusión, que son todo lo contrario, son las condiciones que aún cumpliendo con los criterios de inclusión invalidarían su participación, debido a que pueden sesgar o obstaculizar los resultados finales. Por ejemplo, pacientes con patologías cardíacas crónicas severas preexistentes, o mujeres embarazadas que pueden alterar el perfil estándar del estudio. En pocas palabras, son el excepto, en pocas palabras, son excepto él. Son todo el grupo excepto él. Por eso se le excluye de la investigación, para que no haya problema, no se obstaculice o no haya un cambio repentino en las estadísticas y en la investigación por culpa de una sola persona. Bueno, muchas gracias por toda su atención, de verdad. Espero que les haya gustado el video. Espero que esto les haya ayudado para su investigación, su estudio o lo que vayan a necesitar. Y muchas gracias por su atención. Que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, y que pasen un lindo día. Muchas gracias por todo y muchas gracias por su atención.